Muy buenos días, qué bueno que estamos juntos. ¿Cuántos están contentos esta mañana de estar en la casa del Señor? Bienvenidos todos. Pues vamos a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, y el título de la palabra que quiero compartir con ustedes: levanta ya los muros. Levanta ya los muros. Y pues aquí hay muchos muros, ¿verdad? También los levantamos a los muros, también toda la familia Muro, ¿verdad? El otro día me invitaron a compartir en el Mesías. Cada que voy, cantan una canción acerca de los muros. Los muros caen. Le digo, esa canción no la podemos cantar en la iglesia, ya está prohibida, porque son muy prolíficos los muros ahí. Ok, pues es una palabra que está basada en el libro de Nehemías. Es una palabra muy específica que Dios quiere darte esta mañana, ¿verdad? Hemos estado hablando de estos tres libros históricos, bueno, de estos dos libros históricos, que es Esdras, y ahorita vamos a entrar a Nehemías. Es un libro muy, muy interesante, muy precioso, ¿verdad? Y vamos a orar, vamos a poner esta palabra en las manos de Dios para que Dios nos hable, que yo sé que nos va a hablar esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de poder estar reunidos en tu nombre y con tu autoridad. Pedimos tu impartición, Señor. Pedimos tu ministración, y que esta palabra sea muy clara, Señor, para cada uno de los que estamos esta mañana en este lugar, los que nos están viendo también por internet, y que tú nos hables al Espíritu, Señor. Que determinemos obedecerla y llevarla en obediencia a la práctica. Guía mis palabras, Señor, guía mis pensamientos para que esta palabra fluya, porque lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra Nehemías, el nombre Nehemías significa Jehová trae consuelo, y el autor de este libro de Nehemías se piensa que fue el sacerdote Esdras, aunque son las memorias personales de Nehemías. Por eso, si usted lo lee, se va a dar cuenta que él habla en primera persona, ¿verdad? Y vi, hice, vine, pero fue escrita y redactada por el sacerdote Esdras, ¿verdad? Se piensa que originalmente tanto Esdras como Nehemías eran un solo libro, pero después, por cuestión de orden, se separaron. Bueno, la historia de este hombre, Nehemías, ocurre después de lo que hemos estado viendo, de los grupos que vinieron de Babilonia a Jerusalén, ¿verdad? Que fueron regresados por Dios después de 70 años de cautiverio, ¿verdad? Primer grupo, lo dijimos, vino con Zorobabel. Fueron 50,000 judíos que volvieron de la cautividad, ¿verdad? Y la Biblia está impregnada de todo este tiempo. Y el segundo grupo es el grupo que regresó con el sacerdote Esdras, y fueron más o menos unas 2,000 personas. Bueno, aproximadamente 15 años después que volvió el último grupo de 2,000 personas, Dios habla a Nehemías para que regresase otra vez. Ahora, estos dos primeros grupos habían regresado para reconstruir el templo de Dios. Pero debido a todos los problemas que tuvieron, lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Ellos habían detenido la reconstrucción. Habían llegado con mucho ánimo, como muchos que empiezan la vida cristiana, ¿verdad? Con mucho gozo, mucha algarabía, mucha disposición, pero se van desanimando porque siempre va a haber conflictos, siempre va a haber desánimo, ¿verdad? Vamos a luchar contra eso, pero si logramos vencer eso, vamos a ver la mano de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña que este hombre Nehemías era copero del rey en Persia, ¿verdad? Y esto es interesante, este puesto de copero, porque era una persona de absoluta confianza. En ese tiempo, como ahorita, ¿verdad?
en el tiempo que vivimos y aplicarlo a una enseñanza espiritual. Algo histórico se convierte en una enseñanza espiritual para nosotros, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere que veamos esta mañana, es lo que Dios quiere que analicemos esta mañana. Y el libro de Nehemías, vamos al libro, comienza con algunas palabras interesantes. Y voy a leer del capítulo 1 al versículo 4. Voy a leer estos 4 versículos y de aquí vamos a sacar la enseñanza que Dios quiere que nosotros recibamos esta mañana. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Búsquelo en su Biblia si lo puede leer, o en las pantallas también. Aconteció en el mes de Quisleu, más o menos entre noviembre y diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino del imperio persa, medo-persa, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora, nosotros cuando leemos este libro nos damos cuenta que Nehemías fue un líder levantado por Dios. Ahora quisiera que nos preguntáramos qué es un líder, según mi definición, ¿verdad? Personal, por lo que más o menos entiendo, ahí le va mi definición. Es una persona redimida, escogida y llamada por Dios para hacer una obra específica en un lugar y en un momento específico. ¿Sí quedó claro o no? ¿Sí estuvo claro? Fíjese lo que le dije. Ahora, yo quiero que usted piense en esto y le voy a preguntar, ¿cuántas han sido redimidos por el Señor con su sangre? ¿Cuántos? Levante su mano. Bueno, ¿cuántos saben y entienden que han sido escogidos por Dios, por eso fueron redimidos? ¿Ok? ¿Cuántos han sido llamados por Dios para hacer algo aquí en su obra? Pues usted es un líder. Usted aplica para ser líder. Nehemías contaba con estas características, ¿verdad? Él fue redimido, fue escogido y fue llamado por Dios. Claro, Dios nos llama para cumplir su propósito, no nuestros propósitos. Ahora, Dios llamó a Nehemías con un llamamiento específico, con un trabajo específico: reconstruir los muros de Jerusalén. Reconstruir los muros de Jerusalén. Algo verdaderamente interesante, porque si nosotros vemos, dice Nehemías 6:15, ¿saben cuántos días reconstruyó Nehemías los muros de Jerusalén? 52 días. Dígame si no era un líder usado por Dios. 52, y son unos muros impresionantes, ¿verdad? Es más, vamos leyendo ese pasaje, 6:15 de Nehemías. Fíjese, dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. El que sigue también está muy poderoso. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué pasó? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Hay otra versión, la Reina Valera dice un poquito diferente, ¿verdad? Porque decían, ellos vieron la mano de Dios sobre nosotros. La gente
tiene que ver la mano de Dios en tu vida, ¿verdad? Tiene que ver la evidencia del respaldo de Dios en nuestras vidas. Ahora, se hace interesante el trabajo de Nehemías porque Nehemías no conocía Jerusalén. Nunca había estado allá. Era chavalón, pues, o sea, era de los que llegaron de cautivos. Nació en Babilonia, ahí se desarrolló, o sea, era un judío con una mentalidad medo-persa, babilónica, ¿verdad? O sea, tenía una mentalidad formada ahí. Entonces, vemos cómo Dios usa un hombre como Nehemías, que era un copero, o sea, para que me entienda, él tenía un oficio. ¿Cuántos tienen un oficio aquí? Un trabajo pagado. Pues es igual que tú. Tenía un trabajo, no sé, de lo que sea, ¿verdad? En una empresa, en un negocio. No era arquitecto, no era ingeniero, no tenía una constructora, pero Dios lo llamó a reconstruir los muros, las murallas de Jerusalén, ¿verdad? Anteriormente Dios había llevado dos grupos de personas para que hicieran el trabajo de reconstrucción del templo. Ahora, aquí empezamos con los simbolismos. El templo de Jerusalén representa la iglesia. Los muros de Jerusalén representan el reino de Dios. La edificación del templo y la reedificación de los muros van de la mano, ¿verdad? En Mateo 16, 18 y 19, Mateo 16, 18 y 19, Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, en el informe que leímos ahí, ¿verdad? Vemos cómo Nehemías preguntó por dos cosas interesantes: por las personas, a este grupo que llegó de Jerusalén, eran más o menos unos 1200 kilómetros que se tenían que aventar en camello, caminando como podían, ¿verdad? No había avión, no había ni mototaxi, había puro animalito, ¿verdad? Y aproximadamente se llevaban unos 3 meses en el viaje. Este grupo que había llegado de Jerusalén, pues él les pregunta, ¿verdad? Y dice, posiblemente ese que menciona ahí, Anani, era hermano de sangre de Nehemías. Les preguntó por estas dos cosas, por las personas y por la ciudad.
En primer lugar, la primera cosa que le informó, no, olvídese del orden, vamos a ver así como se lo quiero plantear. Le pusieron en primer lugar, vamos a ver que los muros, ¿cómo estaban? Derribados. Había dos cosas que protegían la ciudad. Antiguamente eran, en primer lugar, los muros. Muros altos, ¿verdad? Bien altos, hasta 20 metros tenían de altura y bien anchos. Y en la parte de arriba había siempre, permanentemente, 24 horas al día, había soldados o guardas llamados atalayas o vigías, que eran los encargados de estar siempre viendo el horizonte, ¿verdad? La Biblia en Ezequiel sobre todo habla mucho de los atalayas. ¿Y sabe qué representan los atalayas? Los intercesores. Los que están orando por la iglesia, los que están orando por los hermanos, los que están orando por la ciudad, ¿verdad? Para protección. Ahora, el hecho de que los muros estuvieran derribados demostraba que la ciudad no tenía nada de valor que guardar. Porque si tenía algo de valor la ciudad sin muros, entonces cualquier enemigo se podía meter y podía robar eso que tenían de valor. Los que vivían en una ciudad sin muros, como el caso de Jerusalén en aquel tiempo, vivían con un continuo temor y estrés, ese es otro libro, estrés, ¿verdad? De ser invadidos por sus enemigos. Un hombre que vivía en Jerusalén con su familia siempre estaba temeroso por su mujer y sus hijos. Y sabe, un hombre que no puede defender y proveer para su familia, pierde su dignidad. Un hombre que no es capaz de proteger a su familia y proveer para ellos, pierde su dignidad. Y aquí vemos, ¿verdad?, que estos judíos que estaban ahí en Jerusalén estaban desprotegidos. Hay un pasaje muy poderoso, muy precioso, Isaías 62, 6 y 7 nos habla. Fíjese lo que dice, si lo puede leer, léalo. Es Dios hablando. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, vigías. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Habla de intercesión. Los que se acuerdan de Jehová, no reposen, o sea, no descansen, no se tomen vacaciones, ni le den tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y en Ezequiel 22:30 nos dice algo bien interesante. Dice el Señor, y busqué entre ellos, y eso Dios lo hace todavía. Lo hace en esta iglesia, lo hace en este pueblo, lo hace en Ajijic, lo hace en Chapala, ahí donde tú estás. Y busqué entre ellos, entre las familias de ellos, hombre, estoy en Ezequiel 22:30, hombre o mujer que hiciese ¿qué? Vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Escuche bien, mire, los que habían regresado de Jerusalén, de Babilonia, habían regresado con un propósito. ¿Cuál era? Reconstruir el templo y, claro, ahora los muros. Originalmente era reconstruir el templo, y el templo representa la iglesia, y no lo habían hecho. Se cansaron, se desanimaron y no lo estaban haciendo.
Entonces ellos, debido a eso, ¿verdad?, no tenían la disponibilidad para recibir la carga de Dios. Ahora, dice aquí, ¿verdad?, que Dios busca a alguien que haga un vallado, y un vallado es un cerco de protección espiritual que tiene que estar alrededor de nosotros. Ahí en Job 1, ¿se acuerdan cuando Satanás habla con el Señor y le dice, pues ¿cómo lo voy a tocar si lo tienes cercado? Al trabajo de sus manos, a su familia, tú la tienes cercada, tú la tienes guardada. Hay un muro alrededor de ellos, ¿verdad? Y ahora que estaba escribiendo esto, ¿verdad?, me acordé, en Israel es la única ciudad en el mundo, o el país en el mundo, que tiene un sistema de protección contra misiles que le llaman la cúpula de hierro. Es como una burbuja que absolutamente todo lo que entra ahí en el espacio aéreo desconocido, en cuestión de segundos hay baterías preparadas 24 horas al día, 365 días del año, disponibles para destruirlo en el aire. Ellos tienen ese sistema impresionante, ¿verdad? Tienen una tecnología militar impresionante. Ahora, hay un pasaje, Eclesiastés 10:8, dice, el que hiciere hoyo, caerá en él. Y el que aportillare vallado, ¿qué le va a pasar? Le morderá la serpiente. Y sabemos quién es la serpiente. Aportillar vallado significa hacerle una grieta al muro espiritual de protección que nos protege. El pecado, mis amados, y la iniquidad le abren muros a nuestro vallado espiritual. Cuando una persona peca y no se arrepiente y sigue practicando ese pecado, la Biblia dice que se hace una grieta por la cual la serpiente puede entrar y tiene el derecho legal de operar, atacar, matar y destruir. El informe de Nehemías decía que los muros estaban derribados, ellos no tenían protección espiritual. Dice Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, que no tiene protección. ¿Sabe qué nos da protección? Los principios de la palabra de Dios. Una persona que vive la vida sin protección, sin principios morales y espirituales alrededor de él o alrededor de ella, va a terminar en tragedia. O sea, en otras palabras, una persona que le entra todo. El informe de Nehemías también decía que las puertas habían sido quemadas por el fuego. Y las puertas en la Biblia representan autoridad. ¿Autoridad para qué? Autoridad para protegerlo de adentro, lo valioso de adentro, y no permitir que lo injusto de afuera se meta para adentro, valga la redundancia. Una persona que no tiene autoridad no tiene esa protección, ¿verdad?, para permitir que lo malo de afuera le afecte. Y sabe, cuando no hay autoridad, no hay puertas, entonces lo valioso de adentro se escapa, se fuga. Los tesoros que tenemos ahí,
que Dios nos ha dado pueden ser robados. ¿Sí? ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy explicando? Levante su mano. Si están entendiendo, denle un aplauso al Señor. Entonces vemos que no era cualquier cosa, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que Nehemías hizo lo que hizo. Se veía la desgracia y en afrenta. Esto era una vergüenza interna. Era un dolor interno por no poder pagar, por no poder detenerse en esto que estaba pasando, de tal manera que se evidenciaba ante los ojos de los demás. Los que pasaban por ahí, por Jerusalén, veían a los judíos y se burlaban de ellos. Y ellos decían, ellos tienen un Dios grande, pero están abandonados por Dios. Qué cosa tan tremenda esto. Y quiero que veamos algunas manifestaciones internas y externas del pecado y la iniquidad en la vida de las personas. ¿Sí quiere verlo o no? Bueno, la primera manifestación del pecado y de la iniquidad. Ahora, hay una diferencia entre el pecado y la iniquidad. El pecado es un acto deliberado de desobediencia a la ley de Dios. Una persona peca, ¿verdad? Y hace un acto de conducta. Ahora, la Biblia dice que si esa persona peca y no se arrepiente, eso se convierte en algo que la Biblia llama iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es la impregnación de la maldad en el corazón del hombre. Es la perversión del espíritu del hombre. El hombre se pervierte, ¿verdad? Y esto dice la Biblia, Éxodo 25. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Bueno, hay otro pasaje que es Éxodo 34, 6 y 7. Vamos a leerlo. 34, mejor el 34. Me gusta más como lo 6 y 7. Cuando Moisés tuvo la oportunidad de ver al Señor, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte,
misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, nadie se pasa de listo con Dios. Yo puedo hacer o podemos hacer cosas muy lejos, escondidas, ¿verdad? Sin que nadie nos vea, nadie me vio, nadie se dio cuenta. Eso es lo que tú crees. Dios se dio cuenta. Quedó grabado en tu ADN espiritual, se impregnó en tu espíritu, ¿verdad? Y luego dice, de ningún modo te da por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Y la primer manifestación que quiero que veamos es la sordera espiritual. ¿Sabe que el deseo original de Dios es que sus hijos escuchen su voz? Es el deseo de tu papá, hablarte y que tú le escuches. No, no tienes que ser pastor, profeta, apóstol. Si eres una oveja, un ovejo, así, no se dice así, ¿verdad? Tú puedes escuchar la voz de Dios. Juan 10:27, ¿qué dice? Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen. Fíjate, esa palabra oyen mi voz es un oír continuo. Continuamente oyen mi voz. Y luego dice, y yo las conozco y me siguen. Continuamente están oyendo mi voz, dice el Señor. El Padre diseñó el espíritu del hombre para que pudiera escuchar la voz de Dios. Imagínense qué terrible es pensar que millones de personas en todo el planeta, y no me va a dejar mentir, todos los días puedan escuchar claramente la voz del diablo. Todos los días. Voz de temor, desánimo, fracaso, condenación. Y qué tristeza pensar que los hijos de Dios no pueden escuchar a Dios. ¿Usted cree que Dios piensa así? ¿Pueden escuchar la voz del diablo, pero no pueden escuchar? Claro que no. Incluso, fíjese, dice la Biblia, Génesis 3:8, que aún por la misericordia y la gracia de Dios, Adán y Eva, después de desobedecer a Dios, escucharon la voz de Dios. Ellos escucharon la voz de Dios. Habían desobedecido a Dios y Dios aún se acerca con ellos a buscarlos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se acuerdan? Se fueron a esconder. Los judíos en Jerusalén tenían los oídos espirituales cerrados por la desgracia, por el pecado, por la desobediencia. No escucharan a Dios. Voy a hacerle dos preguntas. ¿Cuántos anhelan escuchar la voz de Dios? Levante su mano. Muy bien, buena pregunta, buena respuesta. Segunda pregunta. ¿Cuántos están dispuestos, a obedecer a Dios cuando Él les hable? Levante la mano. Ay, Señor. Así, Larry. Dice el pasaje que leímos, Juan 10:27, dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Y luego dice, yo las conozco. Y luego dice algo interesante, y me siguen. ¿Sabe qué significa me siguen? Me obedecen. Si no me obedeces, si te voy a hablar y no me vas a obedecer, ¿para qué te hablo?
Te he dicho que hagas ciertas cosas y no las haces. Sigues igual, ¿verdad? Dice Hebreos 4:7, mis amados, de parte de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy la voz de Dios hablándote, dile: Señor, ya no quiero ser desobediente. Segunda manifestación del pecado y la iniquidad en una persona: ceguera espiritual. Incapacitados para poder ver a Dios. De la misma forma en la que Dios diseñó el espíritu del hombre para que lo pudiera oír, también nos diseñó para poder verlo. Ahora, aquí cuando vemos, Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, cuando hablamos de ver a Dios, no te estoy diciendo que vas a ver a Dios, a Jesús, ¿verdad? O sea, yo mentiría si les dijera: es que yo platiqué anoche con Jesús cara a cara, ¿verdad? Yo lo vi. No es cierto. ¿Sabes qué vas a poder ver? La mano de Dios obrando en tu vida. Vas a ver la manifestación de la presencia misma de Dios. Cuando pases por las aguas, tú sabes que va contigo. Yo estaré contigo cuando pases por el fuego. Yo sé que me la estoy pasando mal, pero Dios está conmigo. Y eso nos va a producir paz. Dice, Moisés le dijo: tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Podemos ver la mano de Dios y, amados, puedo platicarles un montón de experiencias que yo he tenido cuando hemos pasado por situaciones difíciles, y yo sé que las cosas están complicadas, pero Dios está ahí. Dios está ahí con nosotros, ¿verdad? Y Él puede hacernos sentir su presencia. Segunda manifestación, otra manifestación, ya no sé ni qué números son. La ruina de los pueblos. ¿Sabe? Cuando las personas deciden olvidarse de Dios, cierran su corazón a Él. Fíjese lo que dice Romanos 1:28. Y como ellos, dice, no aprobaron, Romanos 1:28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios, ¿qué hace? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay familias, hay personas, hay pueblos abandonados por Dios. Y esto lo estamos viendo ahorita. Alguien que ha sido abandonado por Dios no tiene posibilidades de mejorar. Una persona que ha sido desconectada de Dios no tiene posibilidades de ser mejor. No importa el dinero que gane, va a vivir en miseria. Otra evidencia de la iniquidad: salud. No sé quién estornudó por ahí. Escasez económica. El hecho de que todo el tiempo, ¿verdad? Hay personas que todo el tiempo están batallando con la parte económica. Y no te estoy diciendo, aquí no enseñamos que todos tenemos que ser millonarios y que todos podemos vivir como ricos, y en lo absoluto. No enseñamos eso. Lo que sí enseñamos es que Dios, como dijo Pablo, nuestro Dios proveerá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. A los hijos de Dios nunca
les va a faltar la provisión. A los hijos de Dios. Pero cuando cerramos el corazón a Dios, ¿verdad? Ahora también muchas veces parte de la iniquidad es que pongamos a el dinero como nuestro Dios. Nosotros podemos tener un empleo, tenemos un trabajo, tenemos un sueldo, pero nuestro proveedor no es el sueldo, no es el trabajo, no es el jefe, nuestro proveedor es Dios. Y va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y aquel que es poderoso, dice Efesios 2:20, perdón. Aquel que es poderoso para hacer ¿qué? Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Otra evidencia de la iniquidad es fracaso. Nuestros genes, ¿verdad? La genética, más o menos color de piel, ojos, estatura. Heredamos una herencia psicológica también, formas de pensar, traumas, enfermedades psicosomáticas como depresión, ansiedad, temores, enajenación, bipolaridad y tantas cosas que son producto de la mente, ¿verdad? Que los padres, esas fortalezas espirituales equivocadas de formas de pensar, se las heredan a los hijos. Pecados generacionales, ¿verdad? Pecados generacionales como adulterio, fornicación, robo, mentira, deshonestidad, perversión sexual, hijos no deseados, violaciones, tantas cosas. Y lo vemos, ¿verdad? Lo hemos estado viendo con David, como David heredó eso a sus hijos y ellos practicaron idolatría, ocultismo, tantas cosas. Ahora, mis amados, hay dos formas en las que nosotros podemos reconocer que, así como estos judíos, tal vez está operando algo en nosotros que nos mantiene en mal y en afrenta. Hay dos formas. La primera es por revelación del Espíritu Santo. Yo he estado orando para que el Espíritu Santo nos revele, ¿verdad? Nos revele, porque aún me cuento yo, ¿verdad? También yo he tenido que lidiar con algunas iniquidades generacionales de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, ¿verdad?
Y el Espíritu Santo es el que nos trae a la luz el entendimiento de por qué estamos como estamos, por qué estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. Y la segunda forma de descubrirlas es por los síntomas. Vimos algunos ahorita. En Jerusalén los judíos, dice la Biblia, que estaban en gran mal y en gran afrenta. Pero a 1200 kilómetros de Jerusalén, había un hombre disponible para Dios. Nehemías no era perfecto, tenía lo suyo, pero ¿sabe qué sí tenía? Cosa que tú y yo podemos disponer el día de hoy: un corazón dispuesto. Déjame decirte algo, a Dios no le importa todo lo que sucedió en tu vida cuando llegaste aquí para atrás. Así es Dios. Así es Dios. Si te volvieses a mí, dice el Señor, Él perdona el pecado. Fíjate ahí en la oración de Nehemías. Es una oración bellísima. Nehemías capítulo 1, versículo 5. Nehemías empieza a orar porque siente la carga. Él se pone en la brecha y se pone como parte de los culpables. No se pone como de parte de los justos y dice: no, es que yo soy bien bueno, Señor, y esos judíos que están allá son bien desobedientes, ¿verdad? No, él pone la raya, se pone del lado de los culpables y empieza a clamar a Dios y a decirle, a pedirle misericordia, decirle: Señor, tú eres el único que puede detener el poder del pecado, detener el poder de la iniquidad en mi vida, en mi casa, Señor, sobre mis hijos, sobre mis padres, sobre mis hermanos. Y en esta hora, Señor, yo me paro en la brecha, porque yo soy culpable también. Dice, vea lo que dice, lea conmigo Nehemías 1:5. Y dije: te ruego, empieza a orar ahí. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, por mis hijos, por tus parientes, por tus padres, por tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel. Vea lo que dice: que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de Israel, la casa de mi padre, fíjate, está diciendo ahí, hemos pecado, Señor. Ahora, cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y reconocemos que hemos pecado y reconocemos que tenemos una iniquidad arrastrando, podemos pedir perdón a Dios por eso. Pedimos perdón en nombre de nuestros padres también, de nuestros abuelos, por el adulterio, por el robo, porque se ha pasado de una generación a otra, por el abuso sexual, por la perversión sexual, por los divorcios. Ahora, nosotros oramos y le pedimos perdón, no para que Dios, nosotros no podemos pedirle perdón por nuestros padres. Ellos le tienen que pedir perdón a Dios por sus propios pecados, por sus propias iniquidades. Lo que sí vamos a hacer, ¿sabe qué? Es cortar el poder de la iniquidad sobre nuestra casa. Esta mañana Dios a ti, mi hermano, mi hermana, te está dando la oportunidad de empezar de nuevo, con una genética limpia de pecado. Dice David: bienaventurado el varón
cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. ¿Sabes? Cuando nosotros oramos y le pedimos perdón, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado, estamos reparando el muro de protección. Estamos reparando los agujeros que había por el pecado. Las grietas que había son tapadas por el robo. Sucede algo poderoso, mi hermano. La atracción, fíjese, la iniquidad es heredada de los padres hacia los hijos. La iniquidad es un poder maligno que opera en ciertos pecados, pecados específicos. Por ejemplo, los hijos de un alcohólico van a tener una desesperación alguna vez en su vida por echarse unas 3 de tequila, por embriagarse. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos delante de Dios, que es el único que puede perdonar el pecado y la iniquidad, confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestra iniquidad, Dios nos perdona. ¿Sabes qué sucede? El poder del pecado se rompe. El poder de la atracción hacia eso, de repente nos damos cuenta que empezamos a tener menos luchas. Empezamos a tener menos conflictos, ¿verdad? Y hay veces tenemos que ir con alguien para que nos ayude a orar, porque hay veces los pecados son serios. Pedirle a Dios: Señor, perdóname. Esta mañana el Señor, así como Nehemías, versículo 7, Nehemías dice: en extremo nos hemos corrompido, Señor, contra ti, y no hemos guardado los mandamientos. No los hemos guardado, Señor. Acuérdate, Señor, de nosotros. Quiero que busque, por favor, y ya vamos a terminar, Levítico 26, 40 y 41. Levítico 26, 40. Esto es lo que tenemos que hacer, mis amados. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. ¿Cuántos saben lo que es prevaricar? ¿Sabe qué es prevaricar? Cometer una injusticia sabiendo que es una injusticia y aún así yo lo hago. Eso es prevaricar. Dice ahí: por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Tenemos que pedirle perdón a Dios si hemos hablado mal de Él, si hemos renegado en contra de Él, si le hemos atribuido desgracias que son causa de nuestro pecado y de nuestra iniquidad. El que sigue, por favor. Fíjese lo que dice el Señor: yo también habré andado contra de ellos. O sea, el Señor reconoce: tú te pusiste en contra de mí, pues yo también estaba en contra de ti, dice el Señor. Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Ay, 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 dice: y entonces, como lo vamos a hacer esta mañana, se humillará su corazón y circunciso, o sea, necio, y reconocerán su pecado. ¿Cuántos esta mañana quieren decirle al Señor: Señor, yo me presento delante de ti, me paro en la brecha, Señor? Si estaba buscando a alguien que hiciera vallado, que reconstruyera los muros, que reparara los portillos de protección en mi vida,
en mi familia, en la iglesia, en mi pueblo, aquí estoy. Quiero hacer una invitación personal. No te pongas de pie por ponerte de pie. Si en esta hora tú quieres tomar delante de Dios esta palabra para ti, ahí donde estás, ponte de pie. Ponte de pie, no solamente por ti, por tu casa. Y vamos a ir delante de Él. Y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen a mí, y buscasen mi rostro, como lo estamos haciendo esta mañana, y se convirtieran de sus malos caminos, ¿sabes qué va a pasar, mi amado? Entonces dice el Señor: yo los oiré desde los cielos, voy a perdonar sus pecados. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a sanar tu tierra. No solamente eso, desde ahora, dice el Señor, van a estar abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa. ¿Sabes quién es esa casa? Tú eres esa casa. Tú eres casa de habitación para Dios, para que esté en ella mi nombre para siempre. Escucha lo que el Señor te dice: mis ojos y mi corazón estarán abiertos todo el tiempo para ti. Me he escondido pensando que no me veías, pero el día de hoy reconozco que tus ojos me han estado observando. Perdóname, Señor. Perdona mi obstinado corazón. Y en esta hora, Señor, reconozco y confieso delante de ti las iniquidades de mis padres, de mis abuelos. Iniquidades, Señor, de adulterio. Iniquidades de inmoralidad, Señor. Iniquidades de fraude, de mentira, Señor, de robo, de idolatría. Iniquidades de tibieza espiritual, de pasividad espiritual. Perdona nuestra pasividad espiritual, porque fuimos rescatados para servirte, no para ser ociosos espirituales. Tú nos has redimido, nos has escogido y nos has llamado, Señor, con un propósito: reconstruir el templo y levantar los muros de tu reino. Ese es el propósito que yo tengo, Señor. Y cuando yo cumpla ese propósito, tu bendición y la gloria de tu presencia estarán presentes en mi vida, Señor. Y no solamente en mi vida, sino en la vida de mis hijos, y en la vida de mis nietos, y en la vida de mis bisnietos, Señor. Van a ser bendecidos. Mis hermanos, mis padres, mis parientes, mis vecinos van a poder ver la mano de Dios operando en mi vida. Y ellos, dice la palabra de Dios, que me temerán y reconocerán que la mano bendita de Dios está bendiciendo mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por tu palabra. Y tú das esta palabra para la iglesia esta mañana. Y tú le dices: iglesia de Ixtlahuacán, hay una palabra de Dios para ti. Isaías 60. Fue muy específico el Señor. Y el Señor te dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarás a la luz de las naciones, y los reyes el resplendor de tu nacimiento. Alza tus ojos, iglesia, alrededor, y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevados en brazos. Entonces verás, resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud de las riquezas del mar y de las naciones sobre tu vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Haznos libres, Señor, en esta hora. Desarraiga toda iniquidad, Señor, de nuestra vida, de nuestra casa, y podamos libremente, Señor, gozosamente dedicarnos a reconstruir el templo y a levantar los muros de tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde y resplandezca su rostro sobre ti. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. El Señor le bendiga. Dale tu mejor sonrisa al que está a tu lado. Voltea con el que está a tu lado y sonríele, salúdalo. Salúdelo ahí como pueda, como quiera, como se arriesgue a hacerlo. El Señor le bendiga. Bueno. Si me hacen favor tantito los muchachos de la alabanza de venir para decirles algo. Alabanza, ¿pueden venir, por favor?